año 2020. Feliz año nuevo para todos. Y así como es un año nuevo, también empezamos con una serie nueva, y la serie de este mes se llama Con Todo, apasionados por Cristo. Y el otro día conversaba con una persona, y estábamos hablando justamente de empezando el nuevo año y todo lo demás. Y le preguntaba, ¿qué necesitamos para empezar este 2020 con todo? Y esta persona, amigo mío, me dijo, lo que necesitamos es un carro nuevo del año. Con un carro podemos empezar con todo el 2020. Y yo le decía, no. Ya sé, me dice, ya sé lo que necesitamos. Necesitamos un celular nuevo, de última generación. Un iPhone, creo que es 17, 18, no sé qué recuerden. Un iPhone necesitamos. Yo le digo, no. Y ya sé, me dice, lo que necesitamos es una casa nueva, una casa grande, para invitar a nuestros amigos y a toda la gente y hacer fiestas bonitas. Yo le digo, no. Y último, él me dice, ya sé, esto sí. Lo que necesitamos es un trabajo nuevo, con un sueldo muy bueno, para comprar el carro nuevo, el celular y la casa. Y yo le digo, no. ¿Sabes lo que necesitas y sabes lo que necesitamos todos? Es a Cristo. Necesitamos conocerle más. Necesitamos escuchar a Cristo más. Necesitamos obedecerle más. Necesitamos hacer su voluntad. Necesitamos honrarle y glorificarle con nuestras vidas. Esto es lo que necesitamos para empezar este 2020 con todo. ¿Y cómo logramos todo esto? Vamos a lograr todo esto si empezamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Necesitamos enamorarnos de Cristo y apasionarnos de Cristo. Pero alguien me dice, pastor, hay un problema. Yo no me apasiono por nada. Nada en esta vida me apasiona. Entonces, no puedo apasionarme por Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es la fuerza creativa detrás de todo gran trabajo de arte? Detrás de toda buena música, detrás de todo gran logro. ¿Sabes cuál es? La pasión. La pasión. Nada grandioso se logra en la vida sin pasión. Todos sienten alguna pasión por algo. No importa quién seas, hombre o mujer, joven o viejo, alto o bajito, hay algo dentro de ti. Hay algo dentro de ti que realmente te importa, algo que hace que tus ojos se iluminen, algo que te emociona y algo que te trae satisfacción. Para unos será pasión por el fútbol, pasión por las compras, pasión por las fiestas, pasión por los amigos. Para otros será pasión por la jardinería, pasión por el café, pasión por el helado, pasión por el chocolate. Sea lo que sea, hay algo que te apasiona de verdad. Todos sienten pasión por algo, pero hay un detalle. ¿Sabes cuál es? Su satisfacción es temporal. Estas pasiones que tú tienes por algo solo traerán satisfacción a tu vida por un momento. Tal vez días, tal vez semanas. Y de ahí te sentirás vacío otra vez. Pero, sin embargo, si te apasionas por Cristo, si te enamoras de Cristo, encontrarás satisfacción en cada momento de tu vida. Encontrarás satisfacción en cada momento de tu vida, en los días buenos, incluso en los días malos. Tu vida encontrará propósito y podrás seguir adelante cumpliendo tus sueños, cumpliendo tus proyectos de la mano de Cristo.
Y esta tarde, vamos a ver justamente cómo nos apasionamos por Cristo. Vamos a ver cómo podemos apasionarnos por Cristo. Acompáñeme por favor al libro de Marcos y busca el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 28 al 38. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 38. Y la palabra de Dios dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver que Jesús había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Oremos. Señor Dios, tú eres el creador de todo lo que existe. Tú eres el creador incluso de nuestras propias vidas. Tú eres el que nos puso en este mundo con un propósito. Y solo tú sabes cómo están nuestros corazones. Solo tú sabes cómo están nuestras almas. Solo tú sabes cómo están nuestras mentes. Y solo tú sabes cuán fuertes o débiles estamos. Padre, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nuestras vidas y nos permita, Señor, escuchar tu palabra. Queremos ser transformados, queremos ser tocados. Queremos empezar este 2020 con todo, pero no lo vamos a poder lograr si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, y usa a este tu siervo para decir la verdad y nada más que la verdad. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje, un pasaje muy interesante, vemos a un hombre. Y este hombre era un escriba, un maestro de la ley que sabía de la ley. Él sabía de principio a fin lo que la ley decía, lo que la ley trataba. Y viene a Jesús con una pregunta y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Como lo podemos ver ahí en el versículo 28. Y Jesús le responde en el versículo 29 al 31, le dice: el mandamiento más importante es: oye Israel. Cuando Jesús habla de Israel, Él no se refiere al nombre de una persona. Nosotros tenemos un Israel aquí en la iglesia. No se refiere solamente a este Israel, sino al pueblo de Dios, iglesia. Y nosotros somos pueblo de Dios. Y nos dice: pueblo de Dios, escucha. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y Jesús lo que nos quiere decir es que si queremos empezar el año bien, si queremos empezar este año con todo, tenemos que apasionarnos por Cristo. Y al apasionarnos por Cristo vamos a reconocer tres verdades. Y la primera es que Jesús nos dice que Dios es el único Señor. La primera verdad que Jesús nos da es bíblica y se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5. Jesús toma esta porción del Antiguo Testamento para hablar a este hombre que le estaba preguntando y le dice: escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le está diciendo a este escriba, a este maestro de la ley y a nosotros, iglesia, que Dios es único, no hay nadie como Él. Por lo tanto, nos dice, ámalo. Ámalo, ámalo con todo tu corazón, ámalo con todas tus fuerzas, ámalo con toda tu alma. Y creo que la pregunta es correcta en este momento. Iglesia, ¿a qué o quién estás amando? ¿En qué o quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás poniendo tus afectos, tu regocijo? ¿Estás dirigiendo tu amor al único Dios o a un ídolo? Si tu amor no es hacia el único y verdadero Dios, entonces tienes un ídolo. Y esto te convierte en idólatra. No te rebeles contra Dios. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tengas otros dioses además de mí. ¿Y sabes por qué Dios nos dice esto? Porque Él es un Dios celoso y aborrece la idolatría. ¿Y sabes por qué la aborrece? Porque es pecado. Iglesia, hermanos, amen al Señor su Dios, confíen solamente en Él, porque no hay otro Dios fuera de Él. Y la segunda verdad que Jesús nos dice que tenemos que reconocer es que este Dios demanda total entrega. En segundo lugar, Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios, y este Dios demanda entrega total. Dios demanda amor exclusivo hacia Él. El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que hizo todo lo que existe, el Dios que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. El Dios que ha expresado todas sus perfecciones en cada obra de sus manos. Ese Dios demanda entrega total. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero y nos amó de gran manera. Nos amó de una manera incondicional. Mira lo que dice en estos versículos. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre, mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus manos. Eso es amor. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 8 al 14. Dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Dime si esto no es amor. Mira lo que dice Juan 3:16, que todos ustedes lo conocen. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, esto es amor. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, iglesia, esto es amor. Primera de Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y hoy estamos vivos, no porque la vida depende de nosotros, sino por la gracia y la misericordia y el amor de Dios que Él nos mostró a través de Cristo Jesús. Y ahora somos llamados a amar a aquel que nos amó primero. No hay razón para dudar del amor de Dios. No podemos dudar de la evidencia del amor de Dios, quien no escatimó entregar a su precioso Hijo, Jesucristo, y ponerlo en una cruz para salvarnos. ¿Puedes ver cómo Dios te amó primero? ¿Puedes ver cuánto Dios te amó? Ahora, Él demanda que lo ames. Y también este Dios
demanda total entrega porque nos amó primero y ahora Él demanda un amor genuino. Amar al Señor tu Dios no es una declaración simple y carente de significado, sino un mandamiento, es un gran mandamiento que demanda una acción genuina. ¿Cómo respondemos a Dios con un amor genuino? ¿Cómo le respondemos que sí lo amamos? Mira lo que dicen estas citas bíblicas. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Juan 14:23 dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Y estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y primera de Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Hermanos, ¿quieres amar a Dios genuinamente? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer lo que Dios nos da en su palabra. Obedecer lo que Dios nos pide, nos dice en su palabra. Y dice que no es difícil de cumplir. Todos estos versículos nos enseñan que un amor genuino a Dios es obedecerle sin reservas. Dios demanda total entrega porque Él nos amó primero. Él demanda un amor genuino y demanda que lo amemos con todas nuestras facultades. Dios demanda que lo amemos con cada facultad que hemos recibido de Él. Hemos recibido emociones, que lo amemos con las emociones, que lo amemos con nuestro espíritu, que lo amemos con nuestro intelecto, que lo amemos con el entendimiento, que lo amemos con los afectos más profundos de nuestro ser. Que lo amemos con todos nuestros sentidos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Y cómo es amar a Dios con todo lo que tenemos? ¿Cómo es amar a Dios con todo el corazón? Amar a Dios con todo el corazón significa amarlo desde la raíz de nuestro ser. Amarlo a Dios significa tener una relación con Dios que debe ser lo más importante. Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Dios no es un asunto secundario o alguien que lo ve solamente los fines de semana. Tampoco es una dosis de medicina. Y si estás tratando así a Dios, déjame decirte que eso es pura religión y no traerá cambios a tu vida y tampoco glorificará a Dios. Amar a Dios con todo el corazón significa desear a Dios por encima de todo lo demás. ¿Y cómo es amar a Dios con todo el alma? Significa amarlo apasionadamente, no de manera tibia. Significa estar dispuesto a dar nuestra vida a Dios y dedicarlo todo a Él. Significa compromiso total. ¿Y cómo amamos a Dios con todas las fuerzas? Bueno, amar a Dios con todas las fuerzas significa amarlo con todo el poder que podamos reunir. Significa amarlo con todas nuestras habilidades, talentos, dones y poderes físicos. Todo esto debe ser entregado y dedicado a Dios para su gloria. No debemos apoyarnos en nuestra propia fuerza, pero debemos usar nuestra fuerza mientras nos apoyamos por fe en Cristo Jesús. Hermanos, cada fibra de nuestro ser, cada aspecto de nuestra vida debe ser atrapado y enfocado en la majestad y la esencia de Dios. Él debe ser la base y la razón de nuestro ser y nuestras acciones. ¿Y cómo es amar a Dios con toda la mente? Amar a Dios con toda la mente significa amarlo al estudiar sus caminos y su carácter como se revela en su palabra. Significa someter nuestras mentes, patrones de pensamiento, opiniones y decisiones a la palabra de Dios. Significa apoyarse no en nuestro propio entendimiento, sino llevar cada pensamiento a la obediencia y la voluntad del Salvador. Significa que debemos actuar no en lo que pensamos o en cómo nos sentimos,
sino de acuerdo con los hechos de la palabra de Dios. Y la pregunta que Dios nos hace es: ¿hemos amado a Dios de esta manera? ¿Lo hemos amado así como Él demanda que lo amemos? No podemos engañarlo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios y confesar que ninguno de nosotros ha amado a Dios de esta manera. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hemos ocupado nuestros pensamientos en otras cosas, menos en Dios. Porque hemos anhelado otras cosas en este mundo en vez de Dios. Porque hemos deseado las cosas terrenales en este mundo en vez de las bendiciones eternas que Dios nos promete. Porque hemos trabajado incansablemente por lo temporal y pasajero y menos por lo que agrada a Dios. Y Dios está ahí, dispuesto a perdonarnos. Amigos, hermanos, recuerda que tu vida es testimonio vivo. Todo lo que eres, todo lo que haces y cómo lo haces, todo lo que dices es una evidencia de tu compromiso al amor de Dios. ¿Sabes? Podríamos amar a Dios más de lo que lo amamos ayer, pero aún no lo amamos como deberíamos. Y es por eso que debemos arrepentirnos diariamente por nuestro fracaso en amar a Dios como Él demanda, con un amor genuino. Y Dios está ahí, listo y llano, para ofrecernos el perdón. Y es más, para ayudarnos a entender y comprender cómo podemos amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Dios está ahí, más cerca de lo que imaginas, y mostrándonos a Cristo, el amor de Dios. Y solamente viviendo para Cristo estaremos entregando un amor genuino y expresado a través de todo lo que somos. Y la tercera verdad que Dios nos da, que Jesús nos da, es que debemos amar al prójimo. Jesús demanda amar a tu prójimo. Jesús demanda amar a tu prójimo. El año pasado vimos quién era nuestro prójimo. Ahora Jesús nos dice: a Él tienes que amarlo. Solamente si amas a Dios verdaderamente podrás amar a tu prójimo. Y debemos amar a nuestro prójimo, ¿por qué? Porque ellos han sido creados a la imagen de Dios. Ese familiar, ese vecino, esa persona que Dios puso a nuestro lado y en el mundo entero han sido creados a la imagen de Dios, así como nosotros. Por lo tanto, merecen respeto, merecen consideración y merecen dignidad. Y estas personas han sido creadas por Dios, aunque pecadores aún. Dios demanda respeto a lo que Él ha creado. Pero no solo respeto, también dice que lo debemos amar. Él demanda que los amemos. Y yo pregunto, ¿quién es el portador más cercano al esposo que representa la imagen de Dios? Pregunto, ¿quién es el portador más cercano de la esposa que representa la imagen de Dios? ¿Quién es? La esposa. La esposa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el esposo? Amarla. ¿Quién es el portador más cercano de la esposa que representa la imagen de Dios? El esposo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que amarlo. Para los hijos, ¿quién es el portador más cercano que representa la imagen de Dios para los hijos? Los padres. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que amarlos. Y para los padres, ¿quiénes son los portadores de la imagen de Dios más cercanas? Los hijos. ¿Y qué tienen que hacer los padres?
amarlos. El esposo debe amar a su más cercano portador de la imagen de Dios, su esposa. Así como él se cuida y sustenta a sí mismo, así él tiene que amar a la esposa. El esposo debe entender que la esposa es parte de él. La esposa debe entender que ella es parte de su esposo y que él es su gloria. Por tanto, debe amarle y respetarle. Los padres también deben amar a sus hijos, criándolos en disciplina y amonestación del Señor para que no caigan en el desagrado de Dios y bajo ira. Tienen que amarlos. Y los hijos deben responder en amor a los padres, en obediencia. Y así en cada relación que Dios nos coloca, tenemos gente cerca. Gente que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Y a esas personas, a esa gente, Cristo nos dice que tenemos que amarles. Y tenemos que amarles porque al amarlos manifestamos el amor de Dios. Cuando amamos al prójimo, cuando amamos al esposo, a la esposa, cuando amamos a los familiares, cuando amamos a los amigos, al vecino, esas personas difíciles, cuando las amamos, estamos manifestando el amor de Dios. Estamos manifestando el amor de Dios. ¿Sabes? Yo sé que es difícil amar al esposo cuando éste se transforma en un oso. Yo sé que es difícil amar a la esposa cuando ella se transforma, en lo que sea. Yo sé que es difícil amar a los hijos cuando estos se transforman en algo y no quieren obedecer. Es difícil. Pero también sé difícil que es amar a los padres cuando ellos se transforman en algo. Yo sé que es difícil. Pero el Señor no nos dice que debemos amar cuando el esposo, la esposa, los padres y los hijos están con una sonrisa y son felices y son buenas personas y son todo. No. El Señor nos dice que tenemos que amarles y punto. Y el amor que nosotros debemos mostrar a nuestro prójimo. Y no solamente a nuestros familiares, sino al vecino, al amigo, a ese colega en el trabajo, porque él es nuestro prójimo. Ese amor no solo tenemos que expresarlo con palabras bonitas pero vacías, sino con la fiel determinación de buscar el verdadero bienestar del otro. ¿Y sabes por qué? Porque esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. En Romanos 5:8 hemos leído que dice que aunque éramos pecadores y enemigos de Dios, Cristo nos amó muriendo por nosotros en la cruz. Cristo nos demostró con su vida perfecta, con su muerte expiatoria y con su gloriosa resurrección, que nos amó hasta el fin. Que nos amó hasta el fin. Y somos llamados a mostrar ese amor a nuestro prójimo, cuán cercano esté de nosotros. Y quiero compartir con ustedes una experiencia. Yo tengo una vecina. Ella es una persona ya de edad. En el segundo culto me olvidé de esta frase y todo el mundo salió preocupado. Ya van a enterarse por qué. Y esta vecina, cuando se le cruzan los chicotes, es terrible. Se transforma. Y créeme que ni ganas da de saludarla. Pero un día se le cruzaron los chicotes y se transformó y dijo cosas. Y yo solo escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y dije, ya no voy a escuchar más y me voy a mi casa. Abro la puerta dentro y digo, ¿qué estoy haciendo? Señor, tú me has pedido que yo ame a esta vecina. Así que me di la vuelta, fui, le toqué la puerta y le dije, ¿sabe qué? Yo la amo. Por eso ahora ustedes entienden que ella es de mayor, es como 75 años tiene. Y le dije, yo la amo. Y ella me dice, ¿por qué dices eso? Yo la amo porque ese es el amor que yo he recibido de Dios. Y no importa cuando así se te cruzan los chicotes, le dije, así. El mandamiento es que tengo que amarte.
Y recuerdo que esa tarde yo estaba cortando los arbolitos que están frente a mi casa. Y iba a dejar los arbolitos de ella, que crezcan más grandes y que se caigan. Y dije, yo la amo. Y no solamente son palabras, sino que tuve que cortar sus arbolitos también. Y sabes, al día siguiente ella viene y me dice, ¿en verdad tú me amas? Yo le digo, sí. ¿Y en verdad tú me amas porque Dios te ha amado así? Y yo le digo, sí. No es fácil, pero es el mandamiento. Es el mandamiento. Y ese mandamiento no fue palabras bonitas, fueron hechos. Mira lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, somos llamados a amar, no de manera egoísta, buscando lo nuestro propio beneficio. Un amor sacrificado, que sinceramente se preocupa por lo que realmente conviene al otro. Y Dios nos dice, amar al prójimo. Y sabes, y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos dando evidencia al reino que pertenecemos. Si amas a Dios, entonces amarás a tu prójimo, por cuán difícil y complicado sea. Si amas a Dios, estarás poniendo en práctica el asumir los deberes para con tu prójimo y estarás viviendo como hijo de Dios, como aquellos que reinan con Cristo. Cristo está diciendo que no podemos amar verdaderamente a Dios sin amar a nuestro prójimo, y que no podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo sin amar a Dios. Y sabes, el escriba, el maestro de la ley, cuando escuchó la respuesta que Jesús le dio, él se regocijó en ella. Yo no sé cuál fue el motivo de esta persona, pero la respuesta a la pregunta que él tuvo y la respuesta que Jesús le dio basada en las Escrituras lo llenó de satisfacción. Y reconoció que Jesús había respondido correctamente. Amar a Dios y amar al prójimo es mayor que el más grande sacrificio y que los continuos sacrificios que se puedan ofrecer a Dios. Entender esto implica estar cerca del reino de los cielos, pero vivirlo es estar dentro de ese reino. Entonces yo te pregunto, ¿vives amando a Dios? ¿Vives amando a tu prójimo? Si vives amando a Dios y al prójimo, entonces estás dentro del reino. Y si te encuentras cerca, ¿qué te impide? ¿Qué te impide dar ese paso y entrar por fe al reino de Cristo? Cuando Jesús respondió de esta manera a la pregunta de este hombre, nadie más se atrevió a preguntarle, ni a buscar cómo tentarle. Yo te pregunto a ti, ¿necesitas seguir preguntando si debes obedecer o no la palabra de Dios? ¿Intentarás preguntar lo que ya sabes? Mis queridos hermanos, así vemos que si queremos empezar este año con todo, tenemos que enamorarnos de Cristo, tenemos que apasionarnos por Él. Y solo vamos a lograrlo cuando entendamos que tenemos que amar a Dios, que tenemos que amar a Dios completamente y totalmente, porque solo Él es Dios, y porque Él nos ha dado una relación de amor con su pueblo. En esta relación Dios se da totalmente en amor a su pueblo. Por lo tanto, Él espera que su pueblo se entregue totalmente a Él, que su pueblo lo ame con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y asimismo, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hermanos, Dios nos amó completamente. Dios nos amó totalmente. Dios no nos amó con un amor pequeño o un amor fugaz.
Dios nos amó completamente y totalmente. Y la prueba más grande de este amor es que Él nos entregó a Cristo, el regalo más hermoso, el tesoro más preciado que podemos tener. Cristo es la perla más valiosa de todas las perlas y aún las perlas juntas. Él es nuestro Cristo amado, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, hermanos, reconozcamos que el amor de Cristo, solo el amor de Cristo produce un gozo espiritual en nuestras vidas. Solo el amor de Cristo produce una entrega total. Solo el amor de Cristo produce una verdadera alabanza y adoración. Solo el amor de Cristo produce obediencia y arrepentimiento. Cuando estás apasionado por Cristo, ¿sabes qué, mi hermano? No importarán las distancias que tengas que recorrer para hacer la voluntad de Dios. Cuando estás apasionado por Cristo, no habrá obstáculo más difícil pero que valga para hacer su voluntad. Cuando estás apasionado por Cristo, no importan las pérdidas que se tengan que asumir por seguir a Cristo. Cuando vives apasionado por Cristo, pensarás en Cristo de día y noche. Soñarás con Cristo, vivirás para Cristo y, de ser necesario, morirás para Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es la muerte para el cristiano? Ganancia, ganancia. Cristo nos demanda nuestra total atención. Cristo nos demanda un amor total, completo. Él no demanda ser el segundo lugar en tu vida, pero tampoco comparte el primero. ¿Amas a Cristo? ¿Vives apasionado por Cristo? Si la respuesta es no, entonces te pregunto, ¿qué te impide dar este paso de fe y empezar a vivir para Cristo? Y si tu respuesta es sí, sí vives apasionado por Cristo, yo te pregunto, ¿cuánto has dejado por Cristo? Lo has dejado todo por Cristo. Oremos.